pregunta que nos la podamos hacer todos nosotros. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación de verte frente al espejo y que no te guste lo que ves ahí? Sí, ¿verdad? Ok, seguros, porque acá dicen, no, yo siempre me veo muy bien, muy guapo, ninguna arruga. Acá nadie casi levantó la mano, pero bueno, a ver, ahí va. ¿Alguna vez, no te ha gustado lo que viste en el espejo, pero con respecto a la condición de tu corazón? Cuando te encontraste frente al espejo de la palabra de Dios, ¿has llegado al punto de que no te gustó lo que viste al ser confrontado con la verdad de la palabra? Gracias por la honestidad. Y cuando estamos en esas situaciones, yo no sé para ti, pero para mí es como tocar fondo, ¿verdad? Reconocer esa suciedad que hay en mí, podemos llamarle así como tocar fondo. Y tocar fondo no es nada agradable, ¿no? Porque al asomarnos a un pozo y buscar el fondo de él, podemos observar que es un lugar oscuro, a lo mejor muy frío, con moho, por la humedad y demás. Y sin duda, tocar fondo no es un lugar en donde alguien quisiera estar, ¿o sí? No. Y el domingo pasado, Juan Manuel compartió con nosotros un mensaje muy poderoso con respecto a los procesos y específicamente compartió acerca del proceso de la cruz. Y dentro de todo lo que él nos transmitía, hubo muchas cosas que nos quedamos reflexionando y buscando aplicar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Cómo no saltarnos el proceso. Y yo me ponía a pensar cómo los procesos pueden ser tan diferentes en nuestra vida. Hay procesos que son sumamente duros y pareciera que no acaban, ¿verdad? Y otros que pudieran verse más sencillos, sentirse más amenos de atravesar y que pudieran durar menos tiempo. Pero también me ponía a pensar cómo puede haber procesos en nuestra vida que implican un trabajo diario, procesos que son de cada día. Y hoy quiero animarte a que no tires la toalla, a que no te des por vencido en el proceso de luchar cada día en contra de un enemigo muy particular. Digo que es particular porque es engañoso y nos hace creer que es algo con lo que no batallamos, porque es muy fácil de ver en los demás, pero muchas veces es extremadamente difícil de ver en mí mismo. Y estoy hablando acerca del orgullo. Quiero animarte a que no te des por vencido en la batalla de luchar para vencer el orgullo en tu vida y en tu corazón. Amén. Le entramos a no darnos por vencidos contra este enemigo. Perfecto, te quiero animar a que no te des por vencido. En primer lugar, o punto número 1, porque el orgullo nos hace caer, nos aplasta el orgullo. Y voy a ir compartiendo a lo largo de los puntos que vayamos viendo algunas definiciones acerca de lo que es el orgullo para que lo vayamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando comprendo las cosas, eso me capacita para poder yo identificar qué es lo que necesito hacer al respecto, ¿ok? Entonces tenemos que conocer acerca de este enemigo. Primero que nada, el orgullo es rebelión contra Dios, es decir, un pecado. ¿Por qué? Porque es atribuirse a uno mismo la gloria y el honor que solamente le pertenecen a Dios. Al buscar colocarme en una posición que no me corresponde. ¿Sí se escucha? Al buscar colocarme en una posición que no me corresponde, ¿sí? Y uno de los ejemplos más tangibles que tenemos de esto se encuentra en Ezequiel 28,
Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. Este ejemplo tan tangible de lo que es buscar atribuirse la gloria a uno mismo, asumiendo una posición que no nos corresponde, lo vemos en Satanás y su caída, que está en este capítulo que mencioné, Ezequiel 28. ¿Qué dice al principio de este capítulo en la Biblia? Que Satanás no siempre fue como nosotros ahora sabemos que es, sino que en el inicio él fue creado como un ser lleno de gran sabiduría, exquisita belleza y alabanza. Era el modelo de la perfección. Qué peligroso, ¿no? Era el modelo de la perfección. Fue colocado como un poderoso ángel guardián con acceso al monte santo. Era intachable en todo lo que hacía y tenía un lugar de gran honor hasta el día en que se encontró maldad en él y pecó. Ahora sí, en nuestra Biblia, en este capítulo de Ezequiel 28, quiero que vayamos al versículo 17. Para aquellos que no tienen Biblia, vamos a proyectarlo acá para que lo podamos leer. Y dice: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. ¿Qué vemos aquí? Que el orgullo siempre precede a la caída. Y escuché a un predicador hablando acerca de este tema y dijo algo que me sacudió. Dijo: el enemigo más peligroso que puede hacernos caer no viene desde afuera de nosotros, sino que nos brota desde adentro. Y si es algo que nos brota desde adentro, te quiero decir, lamentablemente es algo que puede hacer caer a cualquiera. Ninguno estamos exentos. Y por ahí hacía una broma este predicador y decía: no hay nada más humilde que presumir de nuestra humildad, ¿verdad? O sea, no hay nada más humilde en eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia también? Que estemos alerta, porque si creemos que estamos firmes, no vaya a ser que caigamos. El orgullo, fíjate en esta definición, es la confianza y la atención excesivas en las habilidades, los logros, las posesiones, la condición o la posición que uno tiene. Es confiar en todo esto de manera excesiva, es darle todo mi enfoque y atención a eso. ¿Y qué pasa? Que eso, cuando menos nos damos cuenta, termina por derribarnos y por aplastarnos. Y eso es lo que ocurrió con el faraón de Egipto. Vemos que Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Dios estaba dando advertencias al faraón y decía que dejara ir a su pueblo, que lo soltara de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue la actitud de faraón? ¿Fue de humildad? ¿Fue de voy a escuchar lo que Dios me dice, voy a soltar al pueblo? No. ¿Y luego qué sucedió? Plagas espantosas que yo ni siquiera me puedo y quiero imaginar cómo habría sido estar en medio de algo así. Y aún así, ¿qué hizo Faraón? Endureció su corazón. Y fíjense lo que dice Éxodo 5:2. Y Faraón respondió. Aquí vemos cómo él estaba confiando en demasía en la posición que tenía. ¿Y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y entonces el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Cuál fue la consecuencia? Ya más adelante, porque Dios iba a hacer lo que quería hacer, que era liberar a su pueblo, ¿no? Y entonces con ese pasar de manera victoriosa por el mar seco ya, ¿no? Algo milagroso, poderoso.
cuando estaba sucediendo esto, fíjate la consecuencia para el faraón y su ejército. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno solo de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. El enemigo que hizo fracasar al faraón y que aplastó a todo su ejército fue aquel que brotó desde su interior, el orgullo. Eso fue lo que los aplastó. Y personalmente quiero ser vulnerable porque yo me di cuenta de que eso estaba sucediendo en mí. Dios me colocó frente a su espejo y ahí estaba yo, pintada de pies a cabeza, llena de orgullo. Cada vez que yo sentía que alguien me había ofendido. Y sabes que me di cuenta de que estaba perdiendo mucho, de que estaba perdiendo mucho tiempo, de que estaba perdiendo el poder arreglar aquellos asuntos con rapidez y listo, y ya está, y estar en libertad. No, yo me estaba aferrando al orgullo. ¿Y qué crees? No solo que me estaba aplastando, no solo que me estaba derribando, ahogando, sino que también me di cuenta de algo muy doloroso, que es que estaba lastimando el corazón de las personas que amo. El orgullo nos puede hacer perder tanto, nos puede hacer perder tiempo, nos puede hacer perder energía, nos puede hacer perder amistades preciosas, nos puede hacer perder el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque yo merezco, porque yo fui el ofendido, porque fue a mí a quien me lastimaron, porque me aferro a yo probar mi punto, que tengo la razón y no me doy cuenta que estoy corriendo el gran riesgo de ser aplastado, pero también perder el corazón de otras personas, y eso es algo muy peligroso. Podemos perder nuestros trabajos, nuestros negocios, hay tanto en juego. Proverbios 16:18 dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Es un engaño todo lo que el orgullo nos vende, no es así, porque nos hace creer que si yo pruebo mi punto voy a triunfar en esta situación. Pero la realidad es lo que dice aquí: después de la arrogancia viene el fracaso, así como sucedió con Faraón y su ejército. Sus planes se vieron frustrados, fracasó tras ser aplastado por el orgullo. Así es que se está aclarando en nuestro corazón cómo no nos podemos dejar vencer frente a la batalla contra el orgullo. Necesitamos abandonarlo. Número 2, porque el orgullo nos aleja de Dios y su carácter. Esto es algo importante de entender también con respecto al orgullo, que el orgullo es lo contrario a la humildad. ¿Y qué hay en el carácter de Jesús? De principio a fin, humildad. No es así. Él irradia humildad en todo lo que Él hizo mientras estaba acá, y todo el amor que cada día, toda la misericordia que día con día Él nos demuestra, ¿no? Entonces nos aleja de su carácter. Hay más de 20 pasajes que explícitamente, solo explícitamente, nos muestra cómo Dios condena el orgullo y cómo se aleja de quienes tienen una actitud así. Esto es lo que dice Salmo 138:6. El Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. ¿Por qué? Número 1, porque el orgullo es pecado.
y el pecado nos aleja de Él. Pero número 2, ¿por qué? Porque donde opera el orgullo, no opera el Espíritu de Dios, porque es contrario a lo que Él es. Y cuando yo cedo al orgullo, estoy cediendo también el dominio sobre mi vida al enemigo, a Satanás, porque es importante recordar que área que yo no rindo a él, área que Dios no gobierna, ¿sí? Y decimos, ay no, Fer, pero el Espíritu Santo claro que opera en mí porque yo me entregué a Dios desde hace mucho tiempo. Sí, pero área que tú no entregas, área sobre la cual Él no puede tomar dominio, tenemos que rendirlo a Él. Dios es tan bueno que ahorita hablábamos con Carlos y decía, es que Dios está hablando muy poderoso a nuestras vidas como congregación, como sus hijos, que todo se va conectando y es verdad. Juan Manuel hablaba acerca de los procesos y te quiero decir, hay procesos muy dolorosos, pero que Dios en su sabiduría y en su bondad usa esos procesos para que nosotros lidiemos con nuestro orgullo y que Él extirpe esa enfermedad de nuestro corazón. Entonces, no nos saltemos el proceso de trabajar para que sea Dios quien arranque todo ese orgullo de nuestra vida. No nos lo saltemos, vivamos ese proceso tomados de la mano de Dios, porque algo es claro aquí: o nos humillamos o seremos humillados y aplastados por causa del orgullo. Y te quiero decir, no es que en Dios haya cinismo, ¿verdad? O que en Dios haya maldad y diga, pues ahora aprendes con este proceso. No hay maldad en su corazón hacia con nosotros de ninguna manera, pero en esos puntos tan dolorosos, Él nos busca tomar para levantarnos y sacarnos de ahí en libertad ya, sin ese peso aplastador del orgullo que por dentro estaba carcomiendo nuestro ser y no nos dábamos cuenta de ello. Cuando me humillo, entonces, ¿qué sucede? Esa cercanía de Dios y entre Dios y yo es restaurada, porque ya no hay más esta barrera que nos separa de Él. En tercer lugar, te quiero animar, no te des por vencido en luchar contra el orgullo, porque el orgullo genera destrucción y hiere a nuestro prójimo. Quiero que busquemos el pasaje de 1 de Timoteo 3:6 en nuestras Biblias. Igualmente lo vamos a proyectar, pero es muy poderoso también cuando directamente de nuestra Biblia física nosotros lo vamos captando, lo vamos absorbiendo. 1 de Timoteo 3:6. Cuando lo tengamos, levantamos la mano, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Dice 1 de Timoteo 3:6. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Ahora, quiero que nos fijemos en la palabra orgullo como tal en este pasaje, u orgulloso, ¿verdad? Es muy interesante porque la palabra original que se usa para orgulloso en griego es la palabra tifó, y su significado literal es envolverse en humo. Orgullosos acá significa el orgullo, tifó, envolverse en humo. ¿Qué quiere decir? Que el orgullo nubla el juicio como el humo los ojos. Yo nunca he estado en una situación así, ¿no? De estar en un incendio con tanto humo,
pero me imagino que ni de broma podemos abrir los ojos y mucho menos ver con claridad, ¿no? Me imagino que es algo que arde, ¿no? El estar envueltos en humo, pero no podemos hacer nada, nos imposibilita. De la misma manera que el orgullo lo hace con nuestro corazón, es como un humo que sube, cubre la mente, impidiendo que veamos con claridad. Y entonces dejamos de ver la verdadera condición de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido envueltos con el humo del orgullo. Y ahora les explicaba en el primer culto que sucedió algo muy interesante ayer, porque yo decía, bueno, pues voy a decir esta palabra griega, yo no hablo griego, ¿verdad? ¿Cómo rayos se pronuncia? Y dije, ay, pues lo voy a poner en el traductor. Ven que ahí viene la opción de escuchar la pronunciación de las palabras. Y para mi sorpresa, la traducción de tifó al español, pasando griego al español, significa tifoidea. Entonces dije, ¿cómo? O sea, no nada más es un humo que me nubla el juicio y que me hace ya no ver con claridad. Tifoidea. O sea, ¿de qué nos damos cuenta? Que el orgullo es una enfermedad que necesita ser extirpada de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque empieza a echar a perder cada parte de nosotros y claro, también el entorno en el que nos desenvolvemos. Otro predicador dijo, la fuerza más destructiva no es la fuerza de un ejército enemigo, es decir, un agente o un enemigo externo, sino la fuerza destructiva que brota desde el orgullo. Lo voy a decir de nuevo, la fuerza destructiva no es la fuerza de un ejército enemigo, sino la fuerza destructiva que brota desde el orgullo. Y hace un momento dijimos, el orgullo es algo que brota, que nos brota desde adentro. Y entonces, si nos engaña haciéndonos creer que el enemigo es alguien externo, ¿qué pasa? Hemos sido cegados. ¿Por qué? Porque habíamos creído que mi cónyuge era el enemigo al cual yo debía de enfrentarme, que mis hijos eran aquellos a los cuales yo debía de vencer en tales o cuales cosas y probar mi punto, que era alguien externo a quien yo debía enfrentarme, atacar y vencer. Pero no nos estábamos dando cuenta que lo único que eso provocaba no era colocarme en un lugar alto, sino en uno muy bajo. ¿Por qué? Porque estaba yo también creando división y por ende perdiendo el corazón de muchas personas. Así es que preguntémonos, ¿cuántas heridas he hecho a mi prójimo por aferrarme al orgullo? ¿Cuántas marcas y fracturas he dejado en el corazón de mi cónyuge, en el corazón de mis hermanos, en el corazón de mis hijos? ¿Por qué? Porque quería probar que fui yo el herido, que fui yo a quien ofendieron, que soy yo quien tengo la razón y me aferro a mí, al orgullo, provocando división. Juan 17, del 20 al 23, lo vamos a leer todos juntos. Dice, no te pido, este es Jesús intercediendo por nosotros al Padre, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Intercediendo entre muchas cosas
por la unidad de su cuerpo. Pero cuando yo permito que el orgullo tome control sobre mí, lo que estoy haciendo es crear división. Y si yo doy pie a eso, pongo en juego esto. Pongo en juego que el mundo crea. Y eso es algo que no podemos, con lo que no podemos jugar. ¿No es así? No puedo poner en juego la unidad y por ende afectar a que otros crean y ser piedra de tropiezo en eso. Por lo tanto, no nos demos por vencidos. Cada día decidamos luchar en contra del orgullo. ¿Amén? Amén. Y te quiero decir y te quiero animar, aunque el orgullo parezca o se muestre como un poderoso gigante, puede ser vencido. Número 1, porque Cristo ya lo venció en la cruz. Amén. Lo destrozó, ¿no es así? ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, se hizo humano. Él despojó toda su deidad de sí, ¿verdad? Y no se aferró al trono, sino que abrazó la cruz. Entonces ahí el orgullo fue derrotado. Y te quiero decir cómo y cuándo el orgullo lo vamos a ir derrotando en nuestra vida, en lo diario, en lo cotidiano. Vamos a derrotar al orgullo. Número 1, cuando sepamos de quién venimos y de dónde proviene nuestro valor. Cuando yo sé eso, de dónde vengo, de quién vengo, de dónde proviene mi valor, el orgullo es derrotado. Lo vemos en Juan 13 del 1 al 17. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, este pasaje. Juan 13 del 1 al 17. Aquí es cuando Jesús hizo el lavamiento de pies a sus discípulos. Versículo 1 de Juan 13. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado la autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Contestó Jesús: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies a mí. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. ¿Quiénes habríamos respondido así? Yo creo que muchos, ¿no? Lávame todo, 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 todo. Y Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A esto se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Hagámonos esa pregunta. ¿Entendemos lo que Jesús hizo en ese momento? Dice: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje.
Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Yo creo que muchas veces no alcanzamos a dimensionar todo lo que Jesús hizo. Honestamente, creo que mi entendimiento está limitado como para comprender la grandeza de esto. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Y yo quiero que tú puedas ver esto como si nunca lo hubieras escuchado, no importa cuántos años de creyente tengas. Jesús era Dios, se despojó de su deidad. Y muchas veces nosotros no queremos despojarnos de cosas tan sencillas, de posesiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me da prestigio. Y Él se despojó de su deidad y se hizo esclavo y nació como ser humano. Nuestro entendimiento muchas veces no alcanza para dimensionar eso, pero hablamos y oramos para que nuestro espíritu lo reciba, para que todo nuestro entendimiento sí sea abierto y que podamos ver lo que Él hizo. Se despojó de su deidad y llevó a cabo tantas cosas dentro de tantas, pero en este pasaje hizo el acto de servicio considerado como el más bajo. ¿Por qué? Porque en ese contexto de lo que acabamos de leer, no había zapatos cerrados, ¿sí? Abiertos. Pavimento no había, era tierra, era lodo, había desechos de animales y muchas otras cosas más, ¿no? Los pies se llenaban de todo esto y caminaban distancias muy largas. ¿Qué sucede? Que por cortesía se usaba el lavamiento de pies, ¿sí? Aparte de que comían casi acostados, recostados, y eso implicaba estar muy cerca de los pies de otros mientras uno comía. Entonces, por cortesía se hacía esto. Y en la casa de los adinerados, aquellos que tenían esclavos, al menor de ellos, al esclavo de menor rango, era aquel que realizaba este acto de servicio, por lo tan bajo que se consideraba esta actividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que aquel, siendo Dios, que aquel a quien le pertenece toda la gloria, el trono, la posición más alta, hizo la acción considerada más baja para un esclavo? ¿Cómo es posible? Lo acabamos de leer. Versículo 3 dice: Jesús sabía que el Padre le había dado la autoridad sobre todas las cosas y había venido de Dios y regresaría a Dios. Para Jesús, o sea, no había no, es que mi lugar está en juego si yo hago esto. No, es que mi reputación está en juego si yo hago esto. No. ¿Por qué? Porque Él sabía de quién venía, Él sabía quién lo había enviado. Y cuando tú y yo sabemos de quién proviene nuestro valor y quién nos tiene sosteniéndonos en la palma de su mano, cuando yo sé eso, cuando yo lo reconozco, entonces puedo caer en humildad, muriendo a mi orgullo. ¿No es así? O dime tú, ¿servirías en humildad a alguien que estaba a punto de venderte por unas cuantas monedas, como lo hizo Jesús? Te quiero decir lo siguiente: no permitamos colocarnos a nosotros mismos en una posición donde nos creamos tan altos como para no servir en humildad a los demás, incluso a aquellos menos dignos de ser servidos. Amén. Entonces, cuando yo reconozco que mi valor está en Dios y que Él es quien me ha enviado, yo puedo rendir el orgullo a Él, y este orgullo cae destrozado a los pies de Cristo. Amén. Amén. Quiero decirte que también el orgullo
muere, el orgullo cae cuando respondo a la misión que Dios me había encomendado, que Dios me ha encomendado. Jesús reconoció su misión, ¿no es así? Y entonces Él no se aferró al trono o a su deidad, sino que Él sirvió en amor y humildad a todos, incluso al menos digno, porque ahí estaba presente Judas y Jesús ya sabía que lo iba a traicionar. Quiero decirte lo siguiente: si el orgullo nos impide humillarnos para servir a nuestro prójimo, deberíamos recordar que ninguno de nosotros es mayor que nuestro Señor, porque Él se humilló a sí mismo al lavar los pies de aquellos que eran indignos e ingratos. Y quiero volver a preguntarte: ¿servirías tú a alguien que tú ya sabes que estuviese a punto de venderte por unas cuantas monedas? ¿Servirías tú en humildad a aquella persona que tú sabes que ha hablado basura acerca de ti? ¿Servirías tú a aquellos que te han herido, que te han sobajado, que te han traicionado, que marcaron y generaron heridas en tu corazón? ¿Les servirías tú en humildad? Si somos honestos, yo creo que la mayoría responderíamos que no. ¿Por qué? Porque no son dignos, ¿verdad? Y yo sí. Ay, pero como decíamos ahorita, nos hace perder tanto el orgullo. Pero cuando yo recuerdo, o sea, es que el Señor me ha enviado, el Señor me ha encomendado y el Señor mismo ha lavado mis pies. ¿Quién soy yo para no lavar los pies de aquellos que generaron heridas en mí? Porque cuando yo perdono, yo estoy lavando sus pies. Cuando yo cierro mi boca para no destruir con lo que sale de mi lengua, yo estoy lavando sus pies. ¿Por qué? Porque alguien lo hizo conmigo. Porque aquel que era Dios no se aferró al trono, sino que abrazó la cruz. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para no servir en humildad? Perdonando, olvidando y ya. ¿Por qué? Porque Él lo hizo conmigo y Él me manda: ve ahora tú y lava los pies. Ve tú y lava los pies, sí, del menos digno, lávalos. ¿Por qué? Porque yo te voy a levantar a su debido tiempo. A su debido tiempo. Te quiero decir, una cosa es saber esto, una cosa es entenderlo, pero ¿dónde está la bendición? Último versículo del pasaje de Juan 13. Ahora que saben estas cosas, y esto es para ti, ahora tú sabes estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas, no por saberlas, por hacerlas. Y es duro, y duele, y cuesta, pero Dios lo hizo, Jesús lo hizo, y en Él somos capacitados para hacerlo también nosotros, porque ya está vencido, ese orgullo ya está vencido. Amén. Filipenses 2:8, ¿ya lo leímos? No, perdón, es que es tan fuerte esto que tengo que regresar, ¿verdad? Filipenses 2:8. Vamos con el tercer punto. Y voy a pedir a los músicos que nos puedan acompañar. El tercer punto acerca de la humildad, acerca de cuando abandono el orgullo, ¿sí? Filipenses 2:8, ¿lo tenemos? Dice: cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios
y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto conecta con lo que estábamos diciendo hace un momento y con 1 Pedro 5:6, que antes de seguir quiero compartirlo contigo. 1 Pedro 5:6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Qué pasa? Que el enemigo nos ofrece un falso camino a la grandeza a través del orgullo, pero el Señor nos ofrece ser levantados en honor a través de la humildad. Y te quiero decir, puede haber muchas cosas que provoquen en nosotros el aferrarnos al orgullo. Tal vez una herida o muchas heridas en nuestro corazón, tantas cosas, ¿sí? Y Dios no quisiera, Él no quisiera que por esas heridas tú te continuaras aferrando al orgullo, ¿sí? Entonces yo te quiero animar, suéltalo, porque en la medida en la que tú sueltes ese orgullo que usaste por tanto tiempo como un mecanismo para defender tu corazón tan lastimado, en la medida en la que tú sueltes el orgullo, Él te va a sanar, para que el orgullo no sea más un impedimento en ti para la libertad. En la medida en la que tú sueltes el orgullo, cuando tú lo sueltes, quiero que me escuches bien, cuando tú lo sueltes, Él en su justo tiempo te va a levantar. Te va a levantar de donde el enemigo te hizo creer que habías caído tan bajo, que ya nadie te alcanzaba a ver siquiera. Si tú rindes tu orgullo, en su debido tiempo el Señor te va a levantar. Pero si no lo sueltas, escúchame, si no lo sueltas, el orgullo va a continuar aplastándote. El orgullo va a continuar ahogándote como esas olas al ejército del faraón. No te aferres más, porque Dios te quiere levantar. Jesús nos dio su ejemplo y Él quiere hacernos libres. Ahora, no vamos a soltar el orgullo con el afán de que Él me levante, sino porque yo quiero imitar a Cristo, sino porque yo quiero representarlo a Él, sino porque yo quiero que mi esposo lo conozca, y no quiero que el orgullo sea un impedimento para eso, que mi jefe, que mi compañero, que mis hijos. Pero yo tengo que morir al orgullo, y Él nos va a levantar, y Él va a levantar a esas personas para que crean que Dios envió a Jesucristo por ellos. Amén. No nos saltemos el proceso en el cual Dios quiere lidiar con nuestro orgullo.